8:45. Mauricio Bustamante, cuando el Consejo de Defensa del Estado se hace parte, anuncia querella, es una cuestión especial. Tiene un peso particular porque se trata de el Estado actuando en torno a situaciones donde se considera que hubo algún tipo de daño, algún tipo de perjuicio para el fisco. Exactamente, y para conversar de todas las materias que han estado también en nuestra agenda, estamos aquí en los estudios de Cooperativa con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, ex subsecretario y ex ministro de Justicia también, don Juan Ignacio Piña. Gracias por acompañarnos. Así es, muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantado de acompañarlos. Aprovechemos de mencionar, próximos a celebrar 120 años en el Consejo, ¿no? Exactamente, celebrando los 120 años, bueno, yo siempre digo celebrando los primeros 120 años del Consejo de Defensa del Estado. Los tiempos institucionales son distintos de los de las personas, entonces estamos en este aniversario, lo hemos celebrado mucho durante este año, tenemos muchas actividades todavía y la verdad es que es de esos hitos que conmemoran una institución que tiene lugar o nace allá a fines del siglo XIX, entonces la verdad estamos muy contentos celebrándolo durante este año. Ahora, yo sé que el Consejo de Defensa del Estado tiene un montón de causas, muchísimas, más de los que la gente imagina. ¿Cuántas causas están tramitando en este momento? Ingresos tenemos entre 25.000 y 28.000 actualmente vigentes. La verdad es que esa es más o menos la fluctuación de causas activas que nosotros tenemos. No significa que todas sean juicios propiamente tal, pero tenemos 28.000 asuntos aproximadamente vigentes en este momento de muy distinta naturaleza. Ya, pero de esa gran cantidad de casos hay algunos que llaman muchísimo la atención. Hay algunos que son los que va siguiendo la opinión pública, los medios de comunicación y que revisten de particular importancia para la ciudadanía. A mí me gustaría partir por un tema que ha estado muy recientemente en los medios a raíz de una investigación periodística, que es los eventuales delitos que se pueden investigar en el caso de mal uso de fondos reservados del cobre. Me gustaría partir con ese tema porque hay muchísima gente pidiendo información y me gustaría saber con qué antecedentes cuenta el Consejo de Defensa del Estado, porque aquí parece que efectivamente estuviéramos en un caso que responde a la definición de patrimonio fiscal en peligro, digamos. No cabe ninguna duda y es bastante entendible que por los montos involucrados esta sea una causa que ha llamado mucho la atención. La verdad es que no tiene una estructura respecto a los delitos involucrados muy distinta de otras causas que nosotros encontramos donde hay corrupción de funcionarios públicos y por lo tanto donde no solamente hay particulares involucrados, sino también gente que desde el interior del Estado comete ciertos delitos. Son causas que todavía están en plena investigación. Hasta este minuto se ha comprobado por informes de la Policía de Investigaciones que, insisto, hasta este minuto, y quiero ser muy cuidadoso porque esto es algo que naturalmente va cambiando a medida que la investigación va avanzando, pero tenemos del orden de los 2.400 millones de pesos involucrados. Tenemos 5 uniformados, todos ellos en prisión preventiva actualmente. Un particular además en alguna arista que no se lleva en la justicia militar, sino que se lleva en los tribunales civiles, y por lo tanto es una causa donde, más allá de dónde sale el dinero, porque muchas veces aquí suena como que esto es un problema de la ley reservada del cobre. La verdad es que para nosotros es un poco indiferente. A veces sale de las arcas municipales, a veces sale de la ley reservada del cobre, a veces sale del fondo de un determinado servicio. Es decir, eso no es relevante. Lo que para nosotros es relevante es que ahí donde haya funcionarios públicos que en el ejercicio de sus cargos hayan cometido delitos, y especialmente si de ahí se emana un perjuicio patrimonial para el fisco, nosotros tenemos legitimación activa y nos hacemos parte inmediatamente. Perdón, solo una precisión. Yo prefería las particularidades porque lo que tiene que ver con el fondo reservado al cobre tiene que ver con lo que se denomina el sueldo de Chile y algo que las personas sienten que es particularmente propio, que es de aquello de lo que depende el país. Y lo otro es que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, los uniformados, de los cuales también la opinión pública podría esperar un comportamiento particularmente riguroso, considerando que además esos fondos son reservados, por lo tanto no tiene acceso la ciudadanía a la necesaria transparencia, que lo comentábamos justo antes de la... Sí, yo entiendo que esos son hitos relevantes para efectos de la valoración de la opinión pública. A mí me encantaría que la opinión pública siempre sienta todos los dineros públicos igual de propios, sean ley reservada del cobre, sea de cualquier naturaleza. Probablemente ahí hay un trabajo de alarma que es muy importante que nosotros hagamos. Siempre que hay dineros públicos involucrados, hay costos alternativos muy relevantes desde la perspectiva de las políticas públicas, de los servicios que tienen que prestar los distintos servicios públicos, que se ven amagadas o se ven amenazadas cuando esos dineros encuentran destinos que son distintos de aquellos en los que tienen que estar abocados. Desde esa perspectiva, por eso digo, para nosotros este es un dinero público como cualquier otro. Y efectivamente, también sería muy importante relevar aquí
que, claro, puede sonar mucho más feo el hecho de que haya uniformados involucrados. Los uniformados para estos efectos son funcionarios públicos y es un hecho tan grave como el que tiene lugar en una pequeña municipalidad, en un servicio donde se malversan los fondos propios de una subvención. Es decir, todos estos hechos siempre, y es lo que viene haciendo el Consejo de Defensa del Estado de hace mucho tiempo, tienen que levantarnos todas nuestras alarmas, porque es la propia función pública la que se pone en riesgo cuando algunos de los que formamos parte de la administración decidimos privilegiar nuestros intereses personales por sobre de la sociedad que nos ha llamado a servirlo. A ver, Juan Ignacio Piña, pero en este caso, como en otros que está investigando el Consejo de Defensa del Estado, uno se pregunta también, y aprovechando en este otro rol que en algún momento tuvo como parte del Ejecutivo, ¿qué pasa con la fiscalización? ¿Qué pasa con el chequeo? ¿Qué pasa con la atribución de otros organismos antes de que llegue el Consejo de Defensa del Estado en medio de una denuncia? ¿Falla? La verdad es que sería muy injusto que yo, en el marco de una investigación en el que todavía estamos recabando todos los antecedentes, me aventurara a decir cuáles fueron las fiscalizaciones que fallaron o las que no fallaron. Sin perjuicio que puedo tener una opinión al respecto con los antecedentes que yo ya conozco, pero que tengo que ser un poco cuidadoso a la hora de administrar. Sin perjuicio de eso, bueno, la verdad es que hay ciertas estructuras que sí funcionan. Es decir, nosotros recibimos antecedentes de esto hace bastante tiempo por efectivamente una denuncia. Me fue a ver el ministro del Interior hace muchos meses atrás, antes de que esto estuviera dentro de la opinión pública. Por lo tanto, yo lo que me interesa rescatar en este punto es que las responsabilidades que se indaguen se tienen que indagar a todos los niveles. Es decir, no solamente tenemos un nivel operativo donde probablemente se ha perdido el dinero, ojo, dinero que todavía no se ha encontrado por ninguna parte, y por lo tanto esa es una investigación que es una línea investigativa muy relevante. Nosotros tenemos hoy día 2.400 millones de pesos, y cuando vemos a los imputados y les hacemos un levantamiento de sus bienes para efectos de conseguir embargo y tratar de recuperar ese dinero, encontramos muy pocas cosas donde echar mano. Es decir, por lo tanto, ahí hay un trabajo muy relevante en el marco de la investigación que hacer para ir a indagar exactamente dónde están esos dineros. Y que no se perdió todo en un casino, digamos. Exactamente. Como empezamos, uno de ellos, y empezamos a poner los mantos de duda sobre estas tesis absolutamente inverosímiles de que este es un dinero que desaparece, que se fuma en noches del casino. 2.400 millones, son bastantes años jugando a los tragamonedas. Por lo tanto, naturalmente aquí hay una línea investigativa que hay que ir siguiendo. Me perdonarán que no pueda ahondar mucho en los antecedentes que tenemos, porque precisamente hay que resguardar esa investigación. Pero es que a propósito de fiscalización, y esto lo quiero vincular en beneficio del tiempo con el otro caso, digamos, que ha estado en la opinión pública, que es el caso de la colusión en el mercado del papel. Hay quienes preguntan, bueno, bien la Fiscalía Nacional Económica, bien que envía los antecedentes en un tema que también está viendo el Consejo de Defensa del Estado, pero aquí hubo 11 años de colusión. ¿Cómo esto no se pudo detectar antes? Bueno, insisto, la regla es exactamente la misma. Es decir, nosotros tenemos hoy día, y yo tengo que ser muy cuidadoso porque nosotros en principio tenemos una legitimación activa en materia penal que está limitada. Es decir, desde el advenimiento de la reforma procesal penal, cuando aparece el Ministerio Público, nosotros sufrimos no sé si sufrimos, pero se nos recortaron nuestras antiguas potestades respecto de la persecución de ciertos delitos, y por lo tanto quedamos con una legitimación activa relativamente acotada. Por lo tanto, no es algo en lo que directamente nosotros podamos entrar con mucha facilidad, pero las preguntas siguen siendo las mismas. Es decir, nosotros efectivamente tenemos unos ciertos hechos hoy día que pueden configurar o no configurar delitos. Eso es una discusión que está abierta, pero efectivamente la falla en los mecanismos de control es absolutamente evidente. Hasta dónde llegan esos mecanismos no es algo que yo podría anticipar, pero no cabe ninguna duda que cuando usted tiene determinados órganos de dirección, que son los que administran, y se encuentra con estos episodios donde durante 11 años hay prácticas colusivas, naturalmente sería muy míope quedarse en las esferas operativas donde se producen estos hechos y no empezar a indagar respecto de quién omitió, voluntaria o involuntariamente, realizar los controles necesarios para impedir estos hechos. Juan Ignacio Piña, está apuntando usted hacia, uno piensa inmediatamente en Eliodoro Mate, ¿está pensando en la alta dirección de la papelera? Es que yo creo que eso es poner la carreta delante de los bueyes, perdóname la coloquialidad, es decir, que nosotros partamos ¿pero desde... en qué sentido? No, este es un trabajo que hay que hacerlo paso a paso, es decir, nosotros tenemos un cierto nivel de carácter ejecutivo y por lo tanto cuántos escalones hacia arriba se puede subir en una organización es una cuestión que no se puede definir a priori. Si yo dijera, mire, tiene que partir por el presidente del directorio o por el dueño de la compañía, sería absolutamente irresponsable. El camino es exactamente el inverso. Usted tiene absoluta claridad respecto de determinados involucrados a un nivel. Hasta dónde puede subir arriba es algo que tiene que ir descubriendo a medida que va investigando. Si no, se hace trampa en el solitario. Es decir, si parte desde arriba, sin más, por el hecho de estar arriba, quiere decir que en lugar de indagar, está decidiendo previamente quiénes son los responsables. Comprendo totalmente la lógica, pero lo que me está planteando entonces,
es una vez más, como se ha dicho, es que usted no descarta, o sea, que en la investigación van a ir subiendo hasta el punto de determinar quiénes omitieron, quiénes No podría anticiparlo, permitieron. no podría anticiparlo yo. Lo único que en estos casos hay que tener siempre presente es que las investigaciones se van desarrollando paso a paso. Y eso significa que cuáles son los niveles, quiénes son los responsables, quiénes omitieron los controles, quiénes fallaron en los controles, es algo que va descubriéndose a lo largo de la investigación. Muchas veces uno siente muchísima presión en las causas penales, es muy visible, pero no solo en las causas penales, porque hay mucha ansiedad para llegar a las altas esferas, y eso hace que muchas veces las propias investigaciones se contaminen. Y aquí, insisto, en causas donde de verdad queremos indagar respecto a las responsabilidades, hay que ser cautos, hay que ir paso a paso, y llegaremos donde la investigación nos vaya permitiendo llegar. Sin apuro, sin sesgo, pero, como dicen los españoles, sin prisa pero sin pausa. Sin prisa, pero sin Claro, pausa. pero Perdón, solo una duda, ¿se puede recuperar algo del dinero? A ver, esa Porque, es una... se lo pregunto porque hay una duda muy grande respecto a si se puede calcular o no, es incalculable. Bueno, básicamente ahí hay los técnicos que serían capaces de contestar esa pregunta no están sentados aquí. Es decir, la verdad es que la posibilidad de calcular efectivamente un perjuicio para estos efectos, por lo menos lo que uno ha tenido noticia durante los últimos días, es que correr modelos para esos efectos no es nada sencillo. ¿Pero ustedes deberían recuperar ese dinero? ¿Es parte de la misión del Consejo? Es que depende, es decir, también sería poner la carreta delante de los bueyes que yo hiciera una afirmación desde esa perspectiva. Lo que nosotros tenemos que tener en este minuto es, existe un proceso que nosotros estamos mirando muy atentamente, siempre atendiendo cuáles son nuestras propias atribuciones y cuáles son ahí donde no podemos entrar y son otros los órganos competentes, y en este momento esto se está llevando por una parte en una cierta dimensión de carácter punitivo, es decir, una cuestión penal, donde las competencias del Consejo no están para nada claras. Es decir, insisto, nosotros tenemos legitimidad activa para intervenir en aquellas causas en que intervienen funcionarios públicos y cometen delitos en el ejercicio de sus cargos, o cuando de esos delitos se emanan perjuicios patrimoniales para el fisco. Yo no podría afirmar previamente que eso aquí es lo que ha pasado. Es decir, no sería responsable cuando tenemos antecedentes que salieron hace muy poco a la prensa. Por los antecedentes que conocemos, en el caso de la colusión de las papeleras, ¿cuál sería el perjuicio para el fisco? ¿Por el lado tributario? ¿Por estos 41 millones de dólares que se señala se invirtieron o se gastaron en este tipo de papeles? No, o sea, insisto, la existencia o no de un perjuicio para el fisco es una cuestión de carácter técnico que alguien nos tendrá que contar. Es decir, eso es lo primero que... Nosotros no tenemos las competencias técnicas ni para afirmar ni para cuantificar cuál es el eventual perjuicio para el fisco. ¿Y eso será la Fiscalía, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? O en el marco de la propia investigación no sería nada extraño, sino que, y si no lo pide alguien tendremos que pedirlo nosotros, se va a necesitar una pericia, y una pericia que no va a ser sencilla y que tendrá que hacer un órgano absolutamente especializado para indagar, por ejemplo, cuál es el impacto que produce desde la perspectiva de los perjuicios la diferencia de precio que existiría entre aquel precio coludido y el que eventualmente, con las dificultades para determinar ese precio, que eventualmente habría existido no mediando la colusión. Ahí está precisamente una dificultad de carácter técnica que no somos nosotros los que seremos capaces de resolver, sino que necesitaremos a un órgano especializado que se encargue de ello. Ya, y solo en esa parte van a entrar porque si el Consejo de Defensa del Estado entra cuando hay funcionarios públicos involucrados, y aquí al parecer no hay. Ustedes solo entran en la medida en que se confirme este daño a los montos fiscales, y ustedes van a pedir la pericia cuando lo consideren necesario para calcularlo. Exactamente, y podemos entrar donde podemos entrar y no podemos entrar donde no podemos entrar. Claro, lo que pasa es que ahí tenemos, una reforma, tenemos una fiscalía, y el Consejo de Defensa del Estado queda un poquito, no sé si entre medio, pero hay cuestiones que uno piensa que están a cargo del Consejo de Defensa del Estado, pero que en vez de que ellos están a cargo de los fiscales, por ejemplo. Así es, y está bien que así sea. Es decir, entre otras cosas, yo suelo no circular por la vida clamando por mayores facultades de carácter penal, porque creo que están puestas ahí adecuadamente donde el Consejo debe tener competencias. A veces hay una cierta ansiedad por aumentarle las facultades al Consejo. Yo lo dije alguna vez en una comisión investigadora en la Cámara, en que me preguntaban si yo estaría dispuesto a recibir más recursos para aumentar las posibilidades de investigación del Consejo. Entonces yo le decía, mire, recursos estoy encantado cuando me quieran dar, pero me los voy a gastar en capacitación, en dotación, en mejor formación de mis abogados, pero no en replicar facultades que ya están puestos en otros órganos. O sea, para eso fortalezca los órganos competentes y no empecemos a traslapar atribuciones en distintas instituciones que tienen que abocarse a cuestiones distintas. No quiero dejar pasar, porque fue noticia hace solo un par de semanas, la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado contra un senador de la República, el UDI Jaime Orpiz, por presunto cohecho y malversación de caudales públicos en el caso Corpesca.
¿Se siente presionado el Consejo de Defensa del Estado o alguien del Consejo de Defensa del Estado cuando tiene que tomar una decisión de esta naturaleza en términos de presentar una querella contra un senador en ejercicio, cualquiera este sea? No, se siente particularmente responsable, que es muy distinto a estar presionado. En otros términos, el Consejo de Defensa del Estado, como decía Pablo cuando recién empezamos, cuando decide intervenir en una causa, no interviene como cualquier parroquiano que presenta una querella, sino que detrás de eso hay un cierto contenido, hay una cierta toma de postura por parte de un órgano especializado en el Estado en perseguir estas responsabilidades, y por lo tanto, desde esa perspectiva nosotros somos muy conscientes de que la decisión que toma el Consejo no es neutra, no es trivial, y desde esa perspectiva somos muy responsables a la hora de tomarlo. No intervenimos, o sea, trivialmente dicho tampoco. De otra manera, cuando ustedes presentan una acción de esta naturaleza, es porque creen contar con todos los antecedentes suficientes para ganar en esta causa. A ver, contar con todos los antecedentes para ganar, trate de escapar de los abogados que digan que tiene todos los antecedentes para ganar. Pero sí hacemos la declaración muy fuerte de que tenemos todos los antecedentes necesarios para llegar a la convicción de que aquí se ha cometido un delito. Eso sí. Y de hecho esta es una decisión. Nosotros en el Consejo es un órgano colegiado, está integrado por 12 consejeros, en este caso estamos con 11 porque tenemos un cargo todavía por nombrar desde la jubilación de don Álvaro Quintanilla. Y estas son causas en que la decisión de intervenir por parte del Consejo no lo toma la estructura ordinaria de comités en los que nosotros funcionamos especializadamente, sino que a propuesta del comité es una resolución que se resuelve por el Consejo Pleno. Y en esta oportunidad es el Consejo Pleno el que, con los antecedentes a la mano, ha llegado a la convicción de que aquí se han cometido delitos y que hay que perseguirlos. Bueno, Ignacio Piña, ¿nos podría ilustrar? Porque en el largo desfile, aunque es una palabra que tiene tanto peso, ¿no? Pero en el largo mencionar de políticos en distintos casos donde el Consejo de Defensa del Estado está presente, me gustaría saber si Orpis es el único respecto al cual han tomado esta decisión, si podrían venir futuras, que nos diera un estado del arte en materia de políticos y financiamiento irregular en aquellos casos donde el Consejo de Defensa del Estado tiene participación. Bueno, no podría anunciarlo que va a seguir hacia adelante. Desde una perspectiva retrospectiva, no es el primer senador contra el que se querella el Consejo de Defensa del Estado. Actualmente el juicio oral en contra del senador Bianchi comienza este lunes en Punta Arenas, también querellado por el Consejo. Está querellado también contra el senador Tuma. Es decir, desde esa perspectiva aquí no hay una excepcionalidad que muchas veces se intenta buscar. Ahí donde el Consejo ha llegado a convicción de que estos hechos se han cometido, interviene. Eso es lo primero. Sí es muy importante esta pregunta porque a veces se pierde de vista cuáles son las atribuciones y la legitimación activa que tiene el Consejo para intervenir. Entonces muchas veces nos preguntan, ¿pero por qué en otros casos de otros políticos el Consejo no está? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en los últimos episodios vinculados al financiamiento de la política, el Consejo ha guardado silencio? Bueno, porque la verdad es que... No se lo preguntan, se lo critican más. Me lo critican, sí. Exactamente. Y la verdad es que tiene una explicación muy sencilla. Es porque todos esos hechos están siendo investigados desde la perspectiva de los delitos tributarios involucrados, ya que no tenemos delitos electorales, tenemos delitos tributarios eventualmente involucrados, o por las facturaciones de servicios no prestados, por boletas falsas, en fin, por las razones que sean. Y nosotros no tenemos atribuciones cuando se trata de delitos de esa naturaleza. Esa atribución la tiene el Servicio de Impuestos Internos y nosotros no tenemos ninguna participación. Entonces dice, ¿y por qué participan en un esquema similar, por ejemplo, respecto de Penta? Bueno, porque en Penta había funcionarios públicos y había delitos funcionarios. Es decir, nosotros entrábamos en Penta no por el financiamiento que se hiciera, ni por las eventuales boletas falsas que aparecieron. Nosotros teníamos funcionarios públicos, cohechos, y eso es lo que nos legitimaba activamente para entrar. Eso es lo que explica siempre que nosotros estemos o que no estemos. Es decir, en estas hipótesis de financiamiento irregular, en la medida que se mantiene en el ámbito de lo tributario, es el Servicio de Impuestos Internos el que tiene la potestad de hacerlo. Podría requerirnos a nosotros, es decir, su ley le permite al servicio requerir al Consejo de Defensa del Estado para que intervenga en esas causas. No lo ha hecho, pero insisto, no es que no lo haya hecho en estos casos, sino que desde hace muchos años es el propio servicio el que administra la acción penal tributaria y lo viene haciendo. Es decir, no es que aquí haya decidido no llamarnos, sino que la verdad es que es una potestad que viene ejerciendo conforme a su ley. O sea, que se lo vayan a preguntar al Servicio de Impuestos Internos. Claro, exacto. Usted no quiere anunciarme cosas, dice que no corresponde, pero yo naturalmente quiero, por lo menos que no me las descarte. Entonces, ¿irán contra otros senadores? ¿Hay otros senadores en la mira del Consejo de Defensa del Estado? Porque se ha formado con
convicción de que allí existe delito. Cuando y no por yo otro digo que motivo. cuando yo digo que no descarto, suena muy importante, suena como muy relevante. Entonces y Sí, se por transforma en eso esa noticia. lo preguntamos así. Claro, y se transforma y entonces usted no descarta. Claro, lo que yo siempre digo a continuación es que nunca descarto nada. Es decir, no crea que le estoy diciendo nada más porque nunca descarto nada cuando una investigación está abierta. Ya, pero de acuerdo a la línea, a los datos que usted maneja, podríamos ver a otros parlamentarios en la situación de Bianchi, Tuma y Orpiz en este momento. En la línea que usted me escucha, yo nunca descarto nada. Okay. Bueno, Juan agradecemos Ignacio muchísimo la conversación a Juan Ignacio Piña y volvemos a recordar los 120 años del Consejo de Defensa del Estado con más de entre 25 y 28 mil causas trabajando que es de alguna manera el grupo de abogados del Estado, el que representa cuando el fisco se ve dañado, que somos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tengo listo mi proyecto empresarial. Ah, sí. A ver, el plan de negocio, ¿Listo? productos, Listo. nombre fantasía Listo. y el registro de dominio en internet. Ah, ¿la página web? No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet. Parece que eso no está listo. A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su